Mm, Hola, agradecidos de su atención. El día de hoy estaremos desarrollando la ponencia titulada Citas y referencias, la perplejidad interna, haciendo alusión a dos sistemas de citación y referenciación como son las normativas APA o del American Psychological. En la siguiente diapositiva dejo mi información curricular de forma. Siempre cuando nos encontramos haciendo algún documento o algún medio de presentación o de comunicación de la información científica, los investigadores nos encontramos ante un gran dilema, como es la elaboración de la referenciación y de la citación de un trabajo. Debemos entender que estos son conceptos apartes, de que se tratan de elementos distintos, pero que uno va a llevar al... Antes de hablar de lo que es la referenciación, debemos saber o debemos conocer qué se entiende por una cita. Por supuesto, no es esa cita que ustedes están pensando, una cita amorosa, no. Nosotros vamos a hablar en este caso específico lo que es la cita de un documento. Entonces, por lo general debemos considerar que siempre cuando nosotros tomamos ideas de otros autores, debemos dar crédito a la persona de la cual estamos tomando esa idea. Entonces, este acto de creditar estas palabras o estas frases que hemos enunciado en nuestra investigación es a lo que nosotros llamamos citar. Entonces, citar es dar crédito a una idea, a un pensamiento, a una frase o a un estadístico, ¿por qué no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros empleamos una tasa de mortalidad o utilizamos un porcentaje de enfermedad, nosotros debemos hacer alusión al autor que señaló esa información. Entonces, podríamos decir en líneas generales que una cita es la forma como nosotros vamos a presentar los conceptos o las ideas que son manifestadas por otros autores y que nosotros vamos a utilizar para apoyar o sustentar nuestro trabajo. Estas ideas, por lo general, pues las tomamos de otras fuentes de información y por ello es que debemos dar una correcta atribución a los créditos de autoría. Es decir, si nosotros tomamos, aunque sea unas 3 palabras de otra persona que emplea una frase, nosotros debemos decir a quién corresponde esa frase como tal. Entonces, una característica particular de las citas es que ellas van a estar incluidas dentro del texto como lo vemos allí en el ejemplo que está en la diapositiva. Fíjense que Kaplan y Sapo en el 2019 en la página 111 dicen que parece ser que cuando no se encuentran medios para tramitar el dolor. Entonces, una vez descrito lo que es una cita, o que una vez que hemos comprendido que es una cita, hay ciertas recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de elaborarla. Como es que debemos tratar de citar siempre de las fuentes primarias y solamente en aquellos casos donde sea indispensable podremos recurrir a una fuente secundaria de información. Un elemento que es de suma importancia es usar fuentes confiables para la construcción de los textos. ¿Qué quiere decir esto? Por lo menos en esta sociedad actual donde hay tanto acceso a la información a través de la web, nosotros debemos ser muy cuidadosos a la hora de seleccionar la información que vamos a usar. Debemos tratar, y sobre todo por lo menos en el campo de las ciencias de la salud o de cualquier ciencia, pero más que todo en la ciencia de la salud, que la información que tomemos sea veraz, que sea confiable, es decir, que esté publicada en instituciones de renombre, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, o revistas de amplia trayectoria y reconocidas a nivel internacional e inclusive a nivel nacional, que cuenten con sistemas de arbitraje, de indización, es decir, donde la información que esté allí contenida sea lo suficientemente veraz para nosotros poder utilizar lo que esas personas están enunciando allá. También
cuando usemos datos específicos como cifras y definiciones, debemos hacer la cita. Es decir, debemos señalar quién fue el autor, si estamos, y el año que se publicó, si estamos utilizando la normativa Vancouver, es APA, perdón, y si estamos utilizando la normativa Vancouver, dependiendo del tipo de cita que estemos realizando, o colocaremos el número que le corresponde o podremos poner el autor con el número de referencia que corresponde. Es esencial evitar el exceso de citas textuales y tratar de privilegiar lo que es el parafraseo. Es decir, muchas veces cuando nosotros elaboramos un trabajo vemos que siguen en cada párrafo o en 2, 3 párrafos seguidos, se abusan de las citas textuales, es decir, se toman las ideas tal cual como la presentan los autores y no se parafrasean las palabras. Entonces es recomendable que cuando hagamos investigación tratemos de analizar e interpretar la información que aparece plasmada en las fuentes documentales. Pero también a la hora de hacer el parafraseo debemos tener una comprensión suficiente de la idea y tenemos que reelaborarlas de acuerdo al análisis que hemos efectuado de esa idea y no simplemente sustituyendo por sinónimos algunas palabras de las que nombró el autor. Ahora bien, ¿cómo se van a clasificar las citas? Bueno, hay varios mecanismos de hacerlo. Uno va a ser según el método o el mecanismo que nosotros empleemos para incluir la información de otras fuentes. En este sentido, las citas pueden ser de dos tipos, pueden ser parafraseadas o pueden ser textuales. ¿Qué significan las citas parafraseadas? Como señalaba en la lámina anterior, es cuando el autor o el investigador se toma el tiempo para analizar y replantear con su percepción la idea que fue manifestada por otro autor. En este caso, debemos igual sustentar la idea con el autor, pero no es necesario colocar el número de página. Mientras que cuando elaboramos las citas textuales, es necesario no solamente incluir el autor y el año el autor que se está consultando, sino también, dependiendo del tipo de cita textual que estemos elaborando, va a ser su formato. Entonces, por lo menos cuando se trata de citas textuales cortas, es decir, cuando son menores a 3 líneas o menor a un número de 40 palabras, la idea que se tomó textualmente se va a encerrar entre comillas. Y recuerden, se debe colocar tanto el autor como el año, si es APA, y el número de página. En el caso de Vancouver, cuando hacemos una cita textual corta, debemos colocar igual la información entre paréntesis, pero colocamos el número y el número de página al final de la. También existe otro tipo de clasificación de la cita y es aquella cuando nos basamos en el uso de la idea o del autor. Vamos a partir del ejemplo, por lo menos fíjense que dice Quintero 2000 en 2022 plantea que, entonces, ¿qué podemos decir de la cita narrativa? Que el autor se va a incluir en la redacción del párrafo y la fecha se va a poner entre paréntesis en el caso de la normativa APA. Mientras que en la norma Vancouver vamos a tener solamente el autor y el número que corresponde a la cita o en el orden que se hizo la cita. Fíjense que en este tipo de citas hacemos énfasis en el autor y que vamos a tener que utilizar frases de citación, como por ejemplo plantea, como reporta Quintero, como expresa Quintero o según Quintero, son algunas de las frases que se utilizan en las citas narrativas. Como lo dice, vamos a hacer una narración de la idea del autor como tal. Mientras que en la cita parentética, fíjense que el autor va a estar encerrado junto con el año, en el caso de APA, dentro de un paréntesis, y solamente vamos a colocar la idea y el número que le corresponde en la normativa Vancouver. Entonces, ¿qué podemos decir de la cita parentética?
que en esta pues vamos a mencionar la idea y los datos del autor y de fecha van a aparecer entre paréntesis, como ya señalado. En esta hay un mayor énfasis en la idea o en el texto. Otro elemento que es importante diferenciar es lo que es una cita de una referencia. Fíjense que hemos hablado acerca de lo que son las citas, que es cuando nosotros apoyamos o sustentamos la idea de un autor haciendo alusión a su apellido o el año en el que hizo el documento, si lo trabajamos con el sistema APA, y cuando es con el sistema Vancouver, pues hacer mención al documento o al respectivo número del documento como tal. La referencia, entonces, como ya hemos señalado, la cita es lo que va dentro del texto. Es decir, en lo que nosotros vamos narrando, vamos escribiendo a lo largo del documento es la cita, mientras que la referencia... Entonces, ¿qué van a hacer las referencias? Es un listado que nosotros como autores vamos a presentar al final del trabajo. Allí, a diferencia de la cita, vamos a presentar la información completa de la fuente citada. Entonces, fíjense que nosotros en la cita nada más o colocábamos el número de la cita si se trataba de la normativa de Vancouver, o colocábamos el autor y el año o los autores y el año si se trataba de la Vancouver. En las referencias vamos a decir todos los elementos, es decir, los autores, el año en el que fue publicado, si se trata el título de la publicación, si es un libro, si es una revista, si fue un documento que tomamos de la web. Toda esta información va a estar plasmada en las referencias. Es indispensable que ésta esté incluida dentro del trabajo, ya que no solamente va a permitir dar la atribución correcta de los créditos de la autoría a la persona que publicó o la que nosotros enunciamos a lo largo del texto, sino que también va a permitir a personas que lean nuestro trabajo, que estén interesadas en alguno de los puntos que nosotros o de las ideas que nosotros manifestamos de esos autores en el trabajo, que ellos puedan ubicar esa. Otro elemento que es particularmente interesante es que por lo general las personas tienden a tomar lo que son las referencias y la bibliografía como iguales. Y entre ellas existen diferencias, ya que la lista de referencias es aquella donde el autor solo va a incluir las fuentes que utilizó de forma explícita en el trabajo, es decir, las que fueron citadas en el trabajo. Mientras que la bibliografía también, o sea, adicional a las que están citadas en el trabajo, podemos integrar otras que sirvieron de fundamento en el mismo, pero que no están plasmadas en el desarrollo. Bueno, ahora sí vamos a entrar en lo que es las normativas como tal. Vamos a describir primeramente lo que es lo de la American Psychological Association o normativa APA. Entonces, debemos saber, ustedes se preguntarán, ¿cuál es el motivo de que se crearan este tipo de normativas? ¿Por qué un grupo de personas, de psicólogos, antropólogos y administradores de negocios en el año 1929 decidieron hacer esta normativa para lo que es la referenciación y la citación? Bueno, debe saberse que por lo menos la ciencia ha experimentado grandes transformaciones a lo largo de las últimas décadas. ¿Y qué ocurre? Que a la hora de presentar esta información de tipo científico se veía grandes discrepancias en la forma de hacer, de informar, cómo se obtenía la información, es decir, de qué fuentes se consultaban, también la forma de escribir el texto, de presentar las ideas, todas eran distintas unas de las otras, y esto hacía que su análisis fuese bastante difícil. De allí que este grupo de personas que enuncié anteriormente decidieran establecer un conjunto de estándares o de reglas que permitieran codificar los componentes de la escritura para facilitar su comprensión.
También es una forma de crear uniformidad o de normar la presentación de la información científica para que sea homogénea, aunque las temáticas sean distintas, pero que la forma de presentación de la misma sea homogénea. Desde esa primera edición de 1929 ya vamos por un número 7 que data del año 2019-2020, creo que es de 2020, que se basa en el sistema autor-año. Entonces, ¿cómo vamos a presentar nosotros las referencias? Vamos a hacer un listado que va a ir en orden alfabético y debemos decir también que lo que es la normativa APA es ampliamente utilizada en las áreas de las ciencias sociales. Vamos a ver cómo se van a ajustar los documentos o cómo vamos a referenciar, es decir, cómo vamos a plasmar todos los elementos que describen un documento de acuerdo con la normativa APA en las siguientes diapositivas. Bien, continuando en este orden de ideas, en lo que respecta a la referencia del libro por la normativa APA, la estructura va a ser la siguiente: el apellido, la inicial del nombre, todo separado por punto, luego el año, el título de la obra en letras cursivas, seguido por la edición, que debemos recordar que es a partir de la segunda edición y va abreviada. Luego la editorial, 2 puntos y el lugar de publicación. El ejemplo lo vemos allá abajo. Hay que ser muy cuidadosos con estos aspectos. Por ejemplo, los autores se van a separar por punto y coma. El autor se va a diferenciar del año y del título y de la editorial, todos por punto. Y otro elemento que hay que considerar que está contemplado en el APA 7 es lo de la cantidad de autores. Entonces, si son menos de 3 autores, se va a colocar el apellido, por lo menos para las citas, el apellido, y dependiendo si es una cita parentética o si es una cita narrativa. Entonces, si es una cita narrativa, cuando se trata de un autor, se va a colocar el apellido y encerrado entre paréntesis el año de publicación. Mientras que si es una cita parentética, vamos a encerrar dentro del paréntesis tanto el apellido del autor como el año. Cuando se trata de 2 autores, vamos a separar, dependiendo si la obra está en inglés o está en español, vamos a separar con Y o vamos a separar con el símbolo de I latín. Si la obra es en español, se coloca con I o con Y, más bien. Y si la cita es en inglés o es tomado de la fuente original es de inglés, va con el signo de I en letras latinas. Entonces, ¿cómo vamos a colocar? Vamos a separar el apellido en la cita narrativa. Vamos a separar el apellido del autor 1 con el autor 2 con un punto y coma y vamos a encerrar entre paréntesis el año. Mientras que si es una cita parentética va a ir todo metido dentro del paréntesis, el apellido del primer autor, punto y coma, y el apellido del segundo autor y el año. Luego, cuando son más de 3 autores, antes se estilaba que se colocaban, si eran 5 autores, se colocaban los apellidos de los 5 autores y luego se colocaba et al, pero ahora en la normativa de APA 7 es a partir de 3 autores. Entonces vamos a colocar el apellido del autor principal, seguido de la denominación latina et al, que es como decir y colaboradores. Cuando se trate de una cita narrativa, colocamos el paréntesis entre paréntesis el año. Y también tenemos el caso de citas APA para libro electrónico. Vemos el formato, que es el apellido, las iniciales del nombre del autor, el año, el título en cursiva, la editorial si la hubiera y la dirección electrónica. Allí tenemos un ejemplo, como por lo menos Caputo y Pellegrini. Fíjense que acá sale la letra I
en letras latinas, porque se trata de una obra que está en inglés. Vamos a colocar el nombre de la obra en letras cursivas. La editorial en este caso aplica y la dirección URL. En lo que respecta a capítulo del libro, aquí es importante tener en cuenta algunos elementos. Por ejemplo, debemos citar los autores, debemos fijarnos en qué autores están en ese capítulo y son los que vamos a colocar de primero. Igual separado el apellido por las iniciales del nombre y el año entre paréntesis, título del capítulo en letra normal. Fíjense que luego va a cambiar el orden de la presentación de los autores. Cuando nosotros vamos a colocar los autores del libro, no del capítulo, vamos a colocar inicialmente las iniciales del nombre y luego sí el apellido de cada uno de los autores. Esto se va a encerrar entre paréntesis la edición. Luego vamos a colocar el título del libro en letras cursivas y vamos a encerrar entre paréntesis el número de páginas, es decir, pero ¿cuáles páginas van a ir? Ahí las páginas de las iniciales a las finales del capítulo que estamos citando. Y luego, cuando hablamos de la normativa APA para realizar la referencia de un artículo de revista científica o journal, debemos colocar primero el apellido seguido por una coma y las iniciales del nombre del autor principal y bueno, considerando si se trata de uno o más de 3 autores. Y seguimos la norma que se dictó en la primera ponencia, en la primera lámina de la normativa APA. Entonces ya sabemos que si se trata de más de 3 autores, se va a colocar el apellido inicial del nombre del primer autor, seguida de la denominación latina et al. Y seguido por un punto el año de publicación. Luego el título del artículo, lo que va a ir en cursivas va a ser el nombre de la revista y no solamente que debe ir en cursiva, sino que también debe ir abreviado. Debe buscarse la abreviatura internacional y se coloca ello en la referencia. Luego con una coma se separa el volumen en cursiva, debe ir sin nada que sea alusivo a, o sea, simplemente el número sin la palabra volumen. Entre paréntesis el número de la revista, porque recuerden que dependiendo de cómo sea el tiraje de la revista van a tener varios números. Por ejemplo, si es una revista que tiene 2 tirajes al año, va a tener un número 1 y un número 2, o sea, si es semestral. Si la revista es trimestral, va a tener 4 tirajes al año, entonces va a tener un número de 4. Si es mensual, va a tener un número de 12. Por eso debemos fijarnos no solamente en el volumen de la revista, sino también en el número. También podemos encontrar que en algunas revistas no tienen número, sino que nada más tienen volumen. Todos estos elementos debemos considerarlos a la hora de hacer la descripción del documento que se está referenciando. Y luego que colocamos el número con una coma, vamos a separar el número de página, de qué página inicia el artículo y en qué página termina. Entonces, por ejemplo, tenemos Gallego Montés, G. 2020, prostitución en contextos de conflicto armado en Colombia. Fíjense que la revista está abreviada, que es la revista de las ciencias sociales, seguido con una coma, el volumen, coma y 413 a la 400. Cuando se trata de un artículo electrónico, va a llevar los mismos elementos del artículo o journal, con excepción de que vamos a agregar también la dirección URL. Entonces fíjense que tenemos los autores, el año, el título del artículo, luego el volumen, el número de páginas
y tenemos que colocar disponible en y otro elemento que es de interés es por lo menos cuando tenemos estas revistas que tienen el DOI. El DOI es como un elemento distintivo, como lo diríamos como una huella digital de cada artículo científico. Entonces fíjense que DOI significa Digital Object Identifier. Como lo dije, es una huella digital porque nada más lo tiene ese artículo. Y vamos a colocar el apellido y la inicial del nombre, el año de el año de la publicación de la revista, del artículo, perdón, título del artículo, nombre de la revista en cursiva, igual abreviado, el volumen. Y otra obra que es común consultar a la hora de realizar un trabajo de investigación son estas tesis de grado que generalmente están en formato digital. Podemos conseguirlas o acceder a ellas en algunas páginas de universidades, inclusive cuando buscamos por Google Scholar podemos acceder a muchas de estas publicaciones de tesis de grado, bien sea de pregrado, de maestría, de doctorado. Entonces vamos a ver cómo se hace. Esto se usa más que todo para la parte de antecedentes o discusión. Entonces vamos a ver cómo se hace la descripción o la referenciación según de acuerdo con la normativa APA. Entonces vamos a colocar primero el apellido, separado de la inicial del nombre por una coma. Vamos a separar la identificación del autor con un punto del año. Luego vamos a colocar en letras cursivas el título de la tesis, entre corchetes. Vamos a poner a qué tipo de tesis corresponde, si es de pregrado, si es de maestría o es doctoral. Con una coma vamos a separar el nombre de la tesis de la universidad que otorga el título. Luego vamos a colocar los datos de la dirección URL de donde hemos. En lo que respecta a la normativa Vancouver, es importante de que sepamos que ella va a diferir en muchos aspectos de la APA, como por ejemplo, que las referencias van a estar ordenadas según un número correlativo. El número va a aparecer seguida de un punto alineado a la izquierda y va a formar una columna separada de los cuerpos de las referencias. Si hay varios autores, los vamos a separar con coma, pero a diferencia del APA, no es que vamos a separar el apellido de la inicial del nombre por una coma, no, acá va a ir el apellido seguido de la inicial del nombre y lo que va a separarse con una coma es autor y autor. Si hay más de 6 autores, se van a poner los primeros 6 apellidos e iniciales del nombre separados por coma y luego la denominación latina et al, que es y otros en latín. Y nosotros pues debemos tomar en cuenta que esto es un error común, que las personas piensan que de repente con el Vancouver, perdón, no se pueden hacer citas textuales largas o cortas, o que tampoco se pueden hacer citas narrativas y parentéticas, cuando es todo lo contrario. Lo único que va a cambiar es el formato, como lo vamos a ver como señalábamos anteriormente. Es posible efectuar tantas citas narrativas como parentéticas a través del sistema Vancouver o de la normativa Vancouver. Entonces, por ejemplo, tenemos una cita en el primer cuadro, tenemos una cita textual larga de tipo narrativa y, como vemos, tiene una palabra que la precede que nos da la idea de que es una cita narrativa, como sostiene Vázquez. Vemos el texto y luego el número de página. Mientras que la parentética, bueno, se fija, hacemos alusión ahí en la narrativa, estamos haciendo énfasis en quién, en el autor, mientras que en la parentética hacemos énfasis en la idea y por eso se coloca en la numeración. Para elaborar la citación por Vancouver de una referencia del libro, vamos a tener apellido inicial del nombre, seguido
del título, la editorial, lugar de publicación, separado de punto y coma del año, punto y el número de página. Vemos un ejemplo de ello en el... Tenemos que para libro electrónico vamos a colocar los mismos datos de la cita para libros, o sea, el apellido inicial del nombre, separado de el título por punto, la editorial separada del título por punto, el año de publicación y seguido de la dirección. Otra cita que es bastante frecuente es la de capítulos de libros. Vemos que al igual que a diferencia del APA, acá va a conservarse el orden de los elementos de la información del autor. O sea, vamos a conservar el formato de apellido e inicial del nombre, luego iría el título del capítulo a diferencia de la APA donde se invertía y después, primero se colocaban las iniciales de los nombres y luego el apellido, en Vancouver se va a mantener la misma estructura, es decir, el apellido y la inicial del nombre, luego el título del libro, el lugar, la editorial, el año y el número de páginas. Cuando vamos a hacer la referenciación del artículo de una revista científica que está impresa a través de la normativa de Vancouver, debemos colocar el autor o los autores, ya sabemos, apellido, sin coma, seguido de la inicial del nombre. Vamos a separar autor y autor a través de una coma. Y en este caso, cuando son más de 6, es cuando se utiliza el término et al, que es latino, el término latino para decir y colaboradores. Luego de eso vamos a colocar el título del artículo, la abreviatura internacional de las revistas sin cursivas, que es otra de las diferencias de la normativa APA. Vamos a colocar el año, punto y coma, volumen y número igual, sin escribir la palabra volumen ni número, y el número va a ir entre paréntesis, que era lo que explicábamos, que va a depender de cuántos tirajes al año tenga la revista, lo que es el número. Sí, también si es de carácter trimestral, semestral, mensual, vamos a considerar todos esos factores, por lo que debemos hacer una buena revisión del artículo a la hora de consultarlo para tomar en cuenta todos esos detalles. Y luego la página de donde comienza el artículo hasta donde finaliza. Por ejemplo, aquí tenemos Bernel Amaral, G. et al. ¿Qué quiere decir eso? Que son más de 6 autores y por eso se pone de una vez de esa forma. Estado nutricional. Cuando vamos a hacer la referenciación para un artículo de revista científica, pero que consultamos en la web, va a llevar los mismos datos del impreso, pero vamos a agregar la dirección URL al final del artículo, al final de la información de la... Otra de las obras más usadas, como decía anteriormente, para la construcción o para la elaboración de ciertas secciones del trabajo, como son los antecedentes y la discusión de los resultados, son las tesis de grado. Hay una forma de hacerlo también a través de la citación de Vancouver, o más bien de la referenciación de Vancouver, y tenemos que vamos a colocar el autor o los autores, el título de la tesis. Tenemos que especificar entre corchetes el tipo de tesis, es decir, si fue tomada de internet o si la tenemos impresa, la ubicación geográfica de la tesis, es decir, en qué país está o en qué ciudad. De ellos lo vamos a colocar también entre corchetes, vamos a separar luego con 2 puntos, vamos a decir a qué universidad pertenece esa tesis, el año, la fecha de citación y la dirección electrónica si fuese el caso. Ahí tenemos un ejemplo, por lo menos Pade Jiménez, Ferrer Pérez. Tenemos las habilidades sociales en enfermería, propuesta de un programa de intervención. Vemos que es una tesis doctoral que es presentada en internet. La ciudad es Palma de Mallorca, Universidad de Les Balears. Fue realizada en el año 2005 y fue citado el... Entonces luego de ver, existen muchas más
o se puede referenciar y citar muchísimo más material, pero eso, bueno, tendría que ser eh, tendría que darse en varias oportunidades. Mire, podemos citar documentos, videos, cartas, eh, CDs, en fin, es inmesurable la cantidad de información que podemos tanto citar como referenciar a través de APA y de Vancouver. Pero debemos saber o podemos concluir que estos sistemas de citación y de referenciación pues fueron concebidos para normar y regularizar las publicaciones científicas, es decir, para evitar esas disparidades a la hora de presentar la información que pueden crear más bien confusión. Y por eso, pues las instituciones educativas eligen bajo cuál sistema se van a regir. No solamente existe APA y Vancouver, también están las normas ISO, que tienen dos variantes. En fin, hay como más de 10 formas de citar y de referenciar la información, pero las más populares son las APA y las Vancouver. Tenemos que la normativa APA suele ser más utilizada en las ciencias sociales, mientras que la Vancouver se ha destinado más para hacer referenciación y citación en las ciencias de la salud. Tenemos que ellos todos buscan describir las obras, por eso la persona que realiza cualquiera de estas dos cosas, es decir, la citación o la referenciación, debe considerar cuáles son los elementos en comunes para ambas, como por ejemplo, lo que es el autor, los apellidos del autor, el año, el nombre de la obra. Debemos considerar que una cosa son las citas y otra son las referencias. La cita es la forma en la que nosotros vamos a llamar al autor en el sitio donde estamos tomando su idea, mientras que la referencia es la descripción completa de la obra y va a ir al final del texto en un listado de referencias. También hablamos sobre la diferencia de lo que era el listado de referencias y la bibliografía, y esto pues debemos tomarlo bastante en consideración. Lo que sí es importante es que toda cita debe aparecer reflejada en la lista de referencias. Y esto yo creo que es un aspecto fundamental en la investigación. Hay que ser éticos. Por ello es importante hacer la citación y la referenciación, ya que es una forma de respetar y valorar la producción científica y la autoría. Nosotros no podemos tomar ideas que no son nuestras, por ello todo lo que nosotros coloquemos, sea parafraseado o sea textual, si la idea es de otra persona, esa persona o de antemano muy agradecida por esta oportunidad. Les doy las gracias por considerar mi ponencia en esta temática, ya que es de sumo interés para todos aquellos que tenemos vida académica, en especial los. Y como dice Ralph Waldo Emerson, nuestro principal deseo es que alguien que nos inspire a ser lo que sabemos que podríamos ser. Ustedes pueden ser mejores investigadores teniendo las herramientas adecuadas, y por eso los invito a que se dediquen a la parte de investigación independientemente de